Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá, su rostro podremos ver. En gloria y majestad vendrá nuestro Salvador, pues señales por doquier anuncian al Señor. Saludos cordiales para usted que está escuchando este video. Continuaré con la lectura del libro original Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos por Elena de White, página 27, parte 4b. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo, y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían prodigado riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer los esplendores y la grandeza de aquel templo. Herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Con este objeto habíanse importado de Roma enormes bloques de preciado mármol de tamaño casi fabuloso, a las cuales los discípulos llamaron la atención del maestro diciéndole: «Mira qué piedras y qué edificios». Marcos 13:1. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras: «De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida». Mateo 24:2. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo, revestido de gloria temporal para ocupar el trono de un imperio universal, para castigar a los judíos impenitentes y liberar a la nación del yugo romano. Cristo les había anunciado que volvería, y por eso, al oírle predecir los juicios que amenazaban a Jerusalén, se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos le preguntaron: «¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?» Mateo 24:3. Lo porvenir les era misericordiosamente velado a los discípulos. De haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, los sufrimientos del Redentor y su muerte, y la destrucción del templo y de la ciudad, los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo y el dolor. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase las instrucciones contenidas en esas palabras. La profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que debían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. La hora aciaga llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos: «Por tanto, cuanto vieres la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes». Mateo 24:15-16. Lucas 21:20.
Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar. Tanto en tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén, el aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallaba en aquel instante en el tejado de su casa no debía entrar en ella, ni para tomar consigo los más valiosos tesoros. Los que trabajaban en el campo y en los viñedos no debían perder tiempo en volver por las túnicas que se hubiesen quitado para sobrellevar mejor el calor y la faena del día. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Durante el reinado de Herodes, la ciudad de Jerusalén no solo había sido notablemente embellecida, sino también fortalecida. Se erigieron torres, muros y fortalezas que, unidos a la ventajosa situación topográfica del lugar, la hacían aparentemente inexpugnable. Si en aquellos días alguien hubiese predicho públicamente la destrucción de la ciudad, sin duda habría sido considerado cual no fuera Noé en su tiempo, como alarmista insensato. Pero Cristo había dicho: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. La ira del Señor se había declarado contra Jerusalén a causa de sus pecados, y su obstinada incredulidad hizo inevitable su condenación. El Señor había dicho por el profeta Miqueas: oíd ahora esto, cabezas de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus cabezas juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y apóyanse en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? ¿No vendrá mal sobre nosotros? Miqueas 3, 9 al 11. Estas palabras dan una idea cabal de cuán corruptos eran los moradores de Jerusalén y de cuán justos se consideraban, a la vez que se decían escrupulosos observadores de la ley de Dios. Quebrantaban todos sus preceptos. La pureza de Cristo y su santidad hacían resaltar la iniquidad de ellos. Por eso le aborrecían y le señalaban como el causante de todas las desgracias que les habían sobrevenido como consecuencia de su maldad. Aunque hartos sabían que Cristo no tenía pecado, declararon que su muerte era necesaria para la seguridad de la nación. Los príncipes de los sacerdotes y los fariseos decían: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar y nuestra nación. Juan 11, 48. Si se sacrificaba a Cristo, pensaban ellos, podrían ser otra vez un pueblo fuerte y unido. Así discurrían y convinieron con el sumo sacerdote en que era mejor que uno muriera y no que la nación entera se perdiese. Así era como los príncipes judíos habían edificado a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad, y al paso que se sentenciaban a muerte a su Salvador porque les echaban en cara sus iniquidades, se atribuían tanta justicia que se consideraban el pueblo favorecido de Dios y esperaban que el Señor viniese a librarlos de sus enemigos. Por tanto, habían añadido el profeta: a causa de vosotros será Sión arada como campo, y Jerusalén será majanos, y el monte de la casa como cumbres de breñal. Miqueas 3:12. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación
hasta cosa de 40 años después que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaran a su Hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden: córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Lucas 13:7. Pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido la oportunidad ni visto la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida del Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos le fuera concedida. Entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. La longanimidad de Dios hacia Jerusalén no hizo sino confirmar a los judíos en su terca impenitencia. Por el odio y la crueldad que manifestaron hacia los discípulos de Jesús, rechazaron el último ofrecimiento de misericordia. Dios les retiró entonces su protección y dio rienda suelta a Satanás y a sus ángeles, y la nación cayó bajo el dominio del caudillo que ella misma se había elegido. Sus hijos menospreciaron la gracia de Cristo, que los habría capacitado para subyugar sus malos impulsos, y éstos los vencieron. Satanás despertó las más fieras y degradadas pasiones de sus almas. Los hombres ya no razonaban completamente, dominados por sus impulsos y su ira ciega. En su crueldad se volvieron satánicos, tanto en la familia como en la nación, en las clases bajas como en las clases superiores del pueblo. No reinaban más que la sospecha, la envidia, el odio, el altercado, la rebelión y el asesinato. No había seguridad en ninguna parte. Los amigos y parientes se hacían traición unos a otros. Los padres mataban a los hijos y estos a sus padres. Los que gobernaban al pueblo no tenían poder para gobernarse a sí mismos. Las pasiones más desordenadas los convertían en tiranos. Los judíos habían aceptado falsos testimonios para condenar al Hijo inocente de Dios, y ahora las acusaciones más falsas hacían inseguras sus propias vidas. Con sus hechos habían expresado desde hacía tiempo sus deseos. Quitad de delante de nosotros al Santo de Israel. Isaías 30:11. Y ya dichos deseos se habían cumplido. El temor de Dios no les preocupaba más. Satanás se encontraba ahora al frente de la nación, y las más altas autoridades civiles y religiosas estaban bajo su dominio. Los jefes de los bandos opuestos hacían a veces causa común para despojar y torturar a sus desgraciadas víctimas, y otras veces esas mismas facciones peleaban unas con otras y se daban muerte sin misericordia, ni la santidad del templo podía refrenar su ferocidad. Los fieles eran derribados al pie de los altares, y el santuario era mancillado por los cadáveres y de aquellas carnicerías. No obstante, en su necia, abominable presunción, los instigadores de la obra infernal declaraban públicamente que no temían que Jerusalén fuese destruida, pues era la ciudad de Dios, y con el propósito de afianzar su satánico poder, sobornaban a falsos profetas para que
proclamaran que el pueblo debía esperar la salvación de Dios. Hasta el fin, las multitudes creyeron firmemente que el Todopoderoso intervendría para derrotar a sus adversarios. Pero Israel había despreciado la protección de Dios y no había ya defensa alguna para él. Desdichada Jerusalén, mientras la desgarraban las contiendas intestinas y la sangre de sus hijos, derramada por sus propias manos, teñía sus calles de carmesí. Los ejércitos enemigos echaban a tierra sus fortalezas y mataban a sus guerreros. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Mateo 7:2. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursoras del desastre y de la condenación. A la medianoche una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos, temblaba la tierra y se oían voces de gritos que decían: «Salgamos de aquí». La gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaban aseguradas con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño, se abrió a la medianoche de una manera misteriosa. Durante 7 años un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. De día y de noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino estas palabras: «Ay de Jerusalén, ay de sus moradores», y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él había predicho. Ni un solo cristiano pereció en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. «Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos», había dicho Jesús, «sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse». Lucas 21, 20, 21. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieran rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuanto todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de la palabra de Jesús, y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovecharse para huir, conforme a las indicaciones dadas por el Maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle, y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas, los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando las circunstancias de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén
para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Persa, allende el Jordán. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Cestio y a su ejército y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas cumplir su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas y con los despojos que obtuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarreó sino perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Muy cercano el tiempo está cuando la humanidad jubilosa cantará